nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la conclusión del Evangelio de hoy es muy fuerte, debe hacernos pensar mucho, sacado de San Mateo, capítulo 22, versículo 14, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Mientras vivimos en este mundo, podemos perdernos todavía. Cuidado, podemos perdernos. Entonces, no juguemos con el pecado, no nos dejemos engañar por este mundo perdido, materialista, animalizado, hedonista, ateo. No, cuidado. En tiempo de Noé comían, bebían, pecaban y finalmente vino el diluvio y todos los que se han burlado del santo hombre Noé y su familia se perdieron, solamente Noé se salvó con su familia. Entonces no debemos seguir este mundo perdido, ateo, fruto del protestantismo. De hecho, el relativismo absoluto actual que se impone de una manera dictatorial injustamente, es fruto del protestantismo. Libre examen bíblico, libre pensamiento, cada quien piensa lo que quiere y llegamos a esto. Entonces, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Hemos escuchado la parábola que dice: el rey mandó sus siervos a invitar a las bodas de su hijo, y bien los maltrataron, los mataron y no fueron las bodas. Entonces, ¿qué dijo el rey? Bien, estos no eran dignos, vayan buscar buenos y malos y llenan las salas. Y así hicieron. Ese es llamado a la fe, llamado a la fe. Nuestro Señor llama a todos al bautismo, a la fe, pero durante la comida de la boda, el rey entra para ver los comensales y vio un hombre que no estaba con el traje nupcial. Y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí no teniendo vestidos de boda? Y el otro se enmudeció. Entonces el rey dijo a sus ministros: atado de pies y manos, arrojadlo fuera a las tinieblas. Ahí será llorar y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los santos, queridos hermanos, dicen que este hombre que está sin el ropa nupcial es el cristiano que vive en pecado, que no está vestido de la ropa nupcial de la gracia, de la gracia. Entonces, sepamos que por un solo pecado mortal podemos morir e ir eternamente al infierno. Dios perdona, es verdad, pero no promete tiempo. No sabemos ni el día ni la hora. Hay gente que no despierte, duerme y no se despierte. Un paro cardíaco en la cama, un terremoto, cae el techo sobre su cabeza, lo mata, un accidente. ¿Cuántas veces han visto ustedes? Yo también he visto en el camino un señor con la moto y ve un cadáver ahí tirado en la calle y la moto tirada. Pues no sabemos. Entonces no juguemos con esto. Cuando el demonio nos pone en la cabeza: y haga este pecado, eso también, de todos modos vas a confesarte después, etc., es mentiroso. No sabemos ni el día ni la hora. Y cada pecado acumulado nos hace más débiles y más ofende a Dios. Y mientras más uno peca, más se hace frágil y más se hace adicto. Es la adicción. Por eso digo a los jóvenes hijitos: cuidado, y también a los viejos, a todos. Cuidado, cualquiera que te manda a tu celular, a tu Facebook, a tu computadora, tonterías y medias, que vaya al diablo. Viene del diablo, pues es el diablo. Cuidado, no se juegue con esto. Pero es mi amigo, mi primo, mi no sé qué familiar. Que vaya al diablo. El que manda el pecado, que quiere quitarte la ropa nupcial de la gracia que te hace hijo de Dios, no es un amigo, es un enemigo. Don Bosco dice: son ministros de Satanás. Y les aconsejo a todos, bajen de internet el libro de San Juan Bosco que dice: el joven instruido. Con este tipo de personas ni saludarlos, bloquearlos y eliminarlos. Y esto vale también para todos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres. Cualquier persona que te molesta en esas cosas, que vea al diablo. Cuidado. Y si usted tiene la debilidad, la curiosidad de ver un poquito, de despeciar los ojos, ¿verdad? Es una tontera, porque se imprime la imaginación y ya usted... Entonces, no se juega con esto. El pecado mortal abre la puerta del infierno y cierra la puerta del cielo, que quede claro. Amigo, ¿cómo entraste aquí? No tienes la ropa nupcial. Esta ropa nupcial es estado de gracia. ¿Y cómo recibimos la gracia? Primeramente en el bautismo. Y si hemos pecado después del bautismo, bien por la confesión.
o hace una buena confesión. Por eso también que nadie, queridos hermanos, se deje engañar ocultando pecados cuando uno se confiesa. Si ocultas pecados cuando te confiesas, tu confesión no sirve para nada, te mancha más. Eso se llama sacrilegio. El que, por ejemplo, tiene, supongamos, 10 pecados, dice en bebe y oculta uno por falsa pena, de orgullo, de hecho, porque finalmente ocultar sus pecados de vergüenza falsa es orgullo, porque al sacerdote puedes engañar, pero a Dios no puedes engañar. A Dios no puede engañar. El que da el perdón es Cristo mediante el sacerdote, y Él, por ser Dios, ve tu alma tal cual. Entonces, cuando uno se confiesa, nunca ocultar pecados, porque el que oculta pecados, supuestamente confesado, pero es falsa confesión, que lo hunde más da mucho más poder al demonio. Hacer una confesión sacrílega, una comunión sacrílega, es mucho más grave que matar a una persona, porque se mata a sí mismo, de cierto modo. Entonces, cuidado al sacrilegio, queridos hermanos. Quiero decir unas palabras acerca de este tema, porque es peligroso. Primero, es un pecado enorme y después tiene castigos también graves. Ahora, ¿qué hacer para no caer en esto? Unos consejos nada más. Y bien, el pecado del sacrilegio, recibir un sacramento en pecado mortal, por ejemplo, casarse en pecado mortal, comulgar en pecado mortal, no confesar sus pecados. Ahora, el pecado olvidado queda perdonado, que quede claro también. Una persona, por ejemplo, no sé, hace tiempo no se confiesa, hizo un buen examen de conciencia, o sacó lo que podía, pero le quedaron uno que otro pecado que olvidó, pero sin quererlo, y él se arrepiente de todos los pecados. Este pecado queda perdonado, lo dice en la confesión siguiente. Pero el que a sabiendas oculta pecados no recibe ningún perdón, al contrario, hace un grave pecado. Entonces, el pecado de sacrilegio es un pecado abominable. Si nos acercamos a la comunión en estado de pecado mortal, cometemos uno de los crímenes más abominables que el hombre puede perpetuar. Uno de los crímenes más abominables que el hombre puede perpetrar. No es poco, no es poco. Porque nos hacemos culpables del cuerpo y sangre del Señor. Según San Cipriano y Santo Tomás de Aquino, no solamente se conculca la ley divina, sino que directa y personalmente se ofende al autor de la ley, a Jesucristo. Es pues un crimen de una audacia inaudita, dice San Juan Crisóstomo. Conculcar a Cristo es pésimo, es el peor de los pecados. De hecho, San Pablo lo dice: el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, es en pecado mortal, come y bebe su propia condenación. Ahora hablo del pecado mortal, no hablo del pecado venial. Por ejemplo, un pequeño enojo, una pequeña flojerita, un robo de 5 quetzales, una palabra que te salió, te arrepientes. Esos son pecados veniales, no te prohíben la comunión. Pero el pecado mortal grave es si esto tiene que confesarse antes de comulgar. Y los que comulgan pecado mortal grave, bien, no sirve para nada. Su comunión, siendo sacrílega, lo hunde más y da más poder al demonio. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente en pecado mortal, come y bebe su propia condenación, dice San Pablo, 1 Corintios 11, 27. También, además de ser un delito horrible, abominable, el sacrilegio es una horrible profanación, como por ejemplo transformar una iglesia consagrada a Dios en discoteca o hacer pecados graves, feos ahí. Es horrible profanación. Profanar una cosa santa, una cruz, una iglesia, unos vasos sagrados, ciertamente es un gran pecado, pero profanar el cuerpo y sangre de Jesucristo, ¿puede concebirse cosa más horrible? Es un sacrilegio gravísimo entre todos los pecados. Es el más fuerte. Cuidado. Nos estremecemos cuando leemos que han sido pisoteadas las sagradas partículas, pero el que recibe indignamente a Jesucristo en la comunión no solo lo pisotea, sino que lo arroja en un estercolero, en la basura. Arrojar una cosa a la basura es grave, y eso es lo que pasa cuando uno recibe teniendo basura en su corazón, basura del pecado mortal. Oh, qué abominable, qué crueldad
hacer descender a Jesús, que es la misma santidad, en un corazón lleno de injusticias, de odios, de impurezas. Cuidado, hermanos, es fuerte, ¿eh? Y hoy, por desgracia, con la pérdida de la fe, en unos sectores de la iglesia, en unos lugares, quieren dar la comunión a todos. No es justo. No es justo ni con Dios, ni con el prójimo, ni con esas pobres personas. Por ejemplo, estos obispos modernistas, liberales, protestantes, de hecho, herejes, pero tienen el título de obispo. Pobres de ellos, recemos por ellos para que se conviertan, porque su castigo será grande. Quieren dar la comunión a los vueltos a casar, como dicen. Ve una persona, por ejemplo, abandonada por su esposo o por su esposa, puede ser más o menos inocente, ok. Pero si ella queda viviendo cristianamente su vida cristiana, tiene derecho a todos los sacramentos. Hasta ahí no hay problema. Puede ser víctima de un charlatán que la casó y después la abandonó, etc. Puede ser esto. El problema es que cuando se junta con otra persona, ahí se pone el problema. Por eso, si hay gente que está casada por la iglesia y separados, que los hermanos no escuchan cualquier ciego, guía de ciegos, haga tu vida, eres joven, aprovecha la vida, ¿para qué va a quedar toda la vida sola o solo? No, eso no se hace así. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. San Mateo 19:6. Entonces, ¿es serio esto? Ahora, los que quieren la comunión a los adúlteros en lenguaje cristiano, vuelto a casar, es adulterio. Y después todos los demás que usted sabe, ¿no? Pobre gente. Decir la verdad es caridad. Amarás a Dios más que todo y a tu prójimo como tú mismo. Entonces, si queremos amar a Dios, debemos amar al prójimo diciendo la verdad. Es una grande caridad decir la verdad de la gente. El pecado suprime el derecho al cielo. El pecado nos quita la llave del cielo, que es la gracia. Entonces, la comunión sacrílega, dijimos, o cualquier sacrilegio, además de ser un abominable delito, es una horrible profanación. ¿Y qué decir hoy de la comunión en la mano, impuesta donde quiera? Los herejes arianos en siglo IV, que no creían en la divinidad de Cristo, daban la comunión en la mano, mientras los católicos le rodían la boca. Eso en los años 300 y pico. ¿Sí? Después los protestantes que perdieron la fe y el sacerdocio, tenían una galleta, un pedazo de pan en la mano, es normal. Pero los católicos, desde siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y siglos, con mucho más respeto en la boca y con la patena, etc. Yo tengo 25 años de ordenado sacerdote, doy la comunión prácticamente todos los días, y bien siempre regularmente cae algo en la patena, porque la suprimieron. En Europa, por ejemplo, los rebeldes protestantizados, modernistas, herejes dentro de la iglesia, conculcaron la ley de la iglesia, a pesar del Papa y de la ley de la iglesia católica, dieron la comunión en la mano. Y Pablo VI, por desgracia, que era muy amigo de los modernistas, les dio un indulto, una permiso especial para esos herejes de Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, ahora que destruyeron la fe católica por completo en esos países. Decenas de iglesias están vacías hoy, las vendieron, las transformaron en otras cosas. Bien, dio un permiso para esos países y ahora lo imponen donde quiera. Y a pesar de la ley actual de la iglesia que dice todo católico que quiera comulgar de rodilla en la boca tiene derecho, y bien se niegan la comunión en la boca y de rodilla. No tienen derecho a hacer esto. Una conferencia episcopal no está por encima de la ley universal de la iglesia. Es verdad que toleran los modernos esto en la mano, pero es de influencia protestante. Y hoy se niegan de la comunión a la gente que quiere comulgar católicamente. No es correcto. Y bien, hay profanaciones. Hay sacrilegios, porque como toda gota de agua es agua, toda partícula de hostia es Cristo. Eso no se juega con eso, mis hermanos. También el sacrilegio es una monstruosa ingratitud. Por amor tuyo, Jesús ha instituido este santo sacramento de la comunión para alimentarte y fortalecerte. Te invita a ese celeste festín con una bondad, con una dulzura infinita, y tú lo traicionarás como Judas, comulgando indignamente. Que los paganos, los herejes, los protestantes, por ejemplo, que no conocen este misterio de amor,
lo profanen cuando roban hostias. Se comprende, son paganos, pero tú, hijo de Dios, amigo de Jesús, ¿cómo puedes recibir Jesús teniendo el pecado del demonio en tu corazón? Eso nos hace que los hermanos. Comulgue después te confesarás. No, Señor, usted no pone la comida en un traste sucio, después lo lavarás. ¿Se lava primero el traste? ¿Quién de ustedes pone la comida en el traste sucio? ¿Quién? Pienso que nadie, ¿no? Nadie. Hasta da asco. ¿Qué dirás de un hijo que entregase a su padre en mano de los asesinos? ¿Y no es más horrible el crimen de sacrilegio? Y bien, ustedes saben, Caín mató a Abel, su hermano. Y bien, el sacrilegio es peor que el fratricida de Caín. Caín asesina a su hermano, es grave, pecado grave. Y bien, el que comulga en pecado mortal, el sacrilegio es más grave que el ser fratricida, asesino de su propio hermano. A los Hebreos 6:6, San Pablo dice, y bien, de nuevo crucifican en sí mismo al Hijo de Dios. De nuevo crucifican en sí mismo, en su corazón, al Hijo de Dios. El sacrilegio, hermanos, es peor que el pecado de Anás y Caifás, quienes no conocían a nuestro Señor y solo lo crucificaron una vez. Pero el cristiano, el desgraciado sacrílego, ha levantado en su corazón una especie de calvario donde lo crucifica tantas veces como lo recibe indignamente. En el Calvario Jesús salvó a los hombres y venció al demonio. En tu corazón, hermano, usted que comulga en pecado mortal, en tu corazón el demonio triunfa de Jesús y se regocija de llevarte al infierno. Por eso la formación cristiana es importante. Cuando enseñan los niños del catecismo, por ejemplo, actualmente, que todos hermanos, no hay problema, vamos al festín o al banquete. La misa es una fiesta, un banquete. ¿Es mentira? Claro que hay de esto alegría del triunfo del Señor, pero también la misa es el sacrificio de la cruz, renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Entonces, el Calvario Cristo triunfa del demonio y de la muerte y del pecado, y viene con el sacrilegio, el demonio triunfa de Cristo. De un cierto modo, triunfa de Cristo. ¿De qué sentido? Es bien que nosotros nos entregamos al demonio y Cristo se retira porque respeta nuestra libertad. ¿Y qué decir de las universidades y seminarios? No digo todos, pero en los lugares sí, donde enseñan que es un símbolo, que no hay problema, que todos pueden comulgar, etc. Hay problema. Que los hermanos, una reforma se hace para mejorar, no para empeorar. ¿Cuántos sacrilegios, cuántos pecados se hicieron, cuántas hostias robadas desde que introdujeron esta manera de hacer las cosas? Es grave. Y pobre seminarista que estudia autores falsos, imagínense qué va a tener en la cabeza para él y las futuras víctimas que va a engañar. Ahora, ¿quiénes son los sacrílegos? ¿Quiénes son los sacrílegos? ¿Quién hace el pecado de sacrilegio? Y bien, los que comulgan habiendo callado algún pecado mortal en la confesión, sin haber sido absueltos de sus pecados graves. Los que comulgan teniendo en el corazón afectos culpables u odio y rencor. Entonces, al sacrilegios, los que no dijeron sus pecados mortales, todos. También pecan gravemente de sacrilegio los que de afectos culpables, odio y rencor, que no perdonan. No es posible tener odio y caridad al mismo tiempo en el corazón. Los que después de una confesión superficial se acercan a la Sagrada Comunión sin preparación, sin fe, sin recogimiento, sin devoción, como recibir una galleta. Es grave todo esto. Es gravísimo. ¿Y cuál es el castigo del sacrilegio? Bien, ejemplos de sacrilegio castigados en la antigua ley tenemos varios. Por ejemplo, tenemos Baltasar, el rey Baltasar, que tomó su vino con las copas robadas al templo de Jerusalén, en el tiempo de Daniel, en los años 539 a.C. El ministro del rey griego de Siria, que fue a robar los bienes del templo, un ángel le apareció, lo flageló a muerte. El sacerdote, el papa del Antiguo Testamento, digamos, el sumo sacerdote, para no tener problemas con el gobierno, hizo un sacrificio para que no muriera, para que no los acusaran. Dios los castiga. Y también todos los que
en el Nuevo Testamento, Judas, por ejemplo, pobrecito de él, apenas recibió de la mano de Cristo, dice el demonio, entró en él. ¿Por qué? Porque ya tenía esta mala intención. También hay, dijimos, castigos corporales, además de matar su alma, castigos corporales. Por ejemplo, acabo de decir que Judas acabó con suicidio. Es gravísimo esto, acabó con suicidio. Judas, también San Pablo decía a los corintios, entre ustedes hay muchos enfermos y hasta muertos por comulgar indignamente. Por comulgar indignamente hay muchos muertos entre ustedes. 1 Corintios 11, 27 a 30. Es grave esto, castigos corporales. También tenemos en la historia de la Iglesia casos que realmente de gente que comulgó en pecado, que acabó muy mal, gente que haciendo juramentos sobre el Evangelio, etcétera, comulgando en pecado y bien perdieron la vida a la vista del pueblo. Hoy hay menos esto, fíjese, porque nuestro Señor no quiere espantar a los buenos cristianos de recibir este manjar divino que necesitamos, pero en el alma pasan cosas horribles. Por eso, que hermanos, es bueno después de nuestra comunión pedir a Dios por todas nuestras faltas, negligencias y quizás pecados, sacrilegios también del pasado, reparar esto y dar un beso de amor a nuestro Señor por los que los maltratan en tantos lugares, y también por los que hacen estos simulacros de Santa Cena, de cuerpo de Cristo, dando un jugo, una galleta, no sé qué, sin ser sacerdote, sin nada. Esto también es grave, esto también. Otro castigo del sacrilegio, los castigos espirituales son aún más tremendos e inevitables. Los castigos espirituales, por ejemplo, Dios abandona al culpable de este pecado. Satanás se apodera del alma sacrílega. Satanás se apodera del alma sacrílega. Lo dijimos en el caso de Judas. También ceguera de espíritu, entendimiento, de corazón. Mientras más uno hace pecados mortales, y especialmente este que es el más funesto de todos, más se hace ciego en el espíritu, en su inteligencia, y ya no entiende nada. Ahora se entiende porque el mundo actual está como anda, ciego de la mente, ciego del corazón. Cuanto más se multiplican los sacrilegios, tanto más aumentan las tinieblas, y más insensible uno se hace a los remordimientos. Ya no hay vergüenza ni el sacrílego no retrocederá ante ningún crimen. Entonces, más uno hace sacrilegios, más aumentan las tinieblas y más se hace uno insensible al remordimiento. Conciencia cauterizada, dice. Otra consecuencia del pecado, el sacrilegio, es la desesperación, como Caín, como Judas. He pecado, dice Judas, entregando un sangre inocente. No le sirvió porque se fue a colgarse y ahorcarse, a hacer también un suicidio. Y finalmente el sacrilegio lleva a la impenitencia final. La sangre de Jesús clama venganza. Y los que viven este pecado tienen una horrible muerte. Todas las hostias profanadas acusarán al sacrílego en el tribunal de Dios. ¿Y cómo termina? Bien, termina en infierno. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esto en serio. Digo estas cosas no para espantarlos, sino para vacunarlos. Que con nadie tenga la ligereza de comulgo como fuera nada. No sé si es un pecado grave. Y ustedes entiendan por qué este heroico arzobispo, Monseñor Marcelo Febre, se opuso a esos cambios que llevan esas cosas. Claro, yo sé que cada obispo sacerdote no tiene la intención de hacer esas cosas. No sería lógico, ¿no? Pero la manera de hacer produce. ¿Cuántas hostias robadas, por ejemplo? Dios sabe qué pasa. En España he leído que un muchacho había robado un montón de hostias y las clavaba en el muro, haciendo unas letras. Es grave esto, ¿no? Bien, hermanos míos, ¿y nosotros qué? Dije ahora las reglas, concluimos. O somos culpables de este horrible crimen o somos inocentes.
Si somos inocentes, demos gracias al Señor, pero debemos temer y vigilar, nunca hacerlo, y hacer penitencias de reparación. Y si somos culpables, bien tenemos que corregirnos cuanto antes para no caer en la desesperación, porque después el demonio nos impulsa a la desesperación de Judas. Antes bien, debemos ir a arrojarnos humildemente a los pies de nuestro Jesucristo, como San Pedro, mediante su sacerdote, y hacer una buena confesión. No te preocupes, el Padre está ahí para libertarse del pecado, para expulsar a este bandido engañador. Mientras más una persona está cargada de pecados, más estoy contento de ayudarla. ¿Por qué? Porque estoy ahí para expulsar al demonio. Recibe el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes quedan retenidos. Si alguien tuvo la desgracia de caer en esas trampas, bien, cuanto antes, la mejor confesión de su vida, con paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios no rechaza un corazón arrepentido. Y concluyo, queridos hermanos, con la conclusión del Evangelio como empecé. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Y bien, tratemos de no perder esta elección. Si fuimos bautizados, confirmados, tenemos la fe católica, estamos entre los elegidos, los llamados. Pero tenemos que perseverar y tengamos también la caridad con el prójimo de ayudarlo a salvarnos. No olviden este mes de octubre, mes del Rosario, de rezar diario su Rosario. El Papa San Pío X decía, si quieren la paz y concordia en su familia, en su barrio, en su país, recen juntos, recen en familia el Santo Rosario. Recen Rosario. Jóvenes hijitos, cuando papá y mamá te llaman a rezar Rosario, no haga el sordo, vaya corriendo. O más bien, mejor todavía, hagan lo que hacían los niños de Fátima, estos niños que vieron la Virgencita. Ellos mismos pedían a sus papás, vamos a rezar Rosario, recemos el Rosario. Y al inicio toda la familia no lo rezaba, ellos rezaban y después la familia siguió. Y con el Santo Rosario, como lo pidió la Virgen en todas sus apariciones de Fátima, y bien, con el Santo Rosario, realmente la Virgen de Fátima dio la paz y tranquilidad a todo el país de Portugal y en muchos lugares donde llevaron la estatua peregrina. Entonces, Rosario, 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 y frente a la decadencia actual del mundo, los peligros que están ahí, ¿no? Que no conocemos, pero están ahí, y bien, clamamos el cielo, hijitos, clamamos el cielo, no solamente por nuestros propios pecados, hagamos penitencia y ayuno y limosnas y buenas obras, recemos también por los dirigentes de la Iglesia y dirigentes civiles para que tengamos tiempo tranquilo. El 7 de octubre de 1571, la Armada Católica de Felipe II y del Papa San Pío V y otros católicos vencieron el coloso musulmán turco en Lepanto, el 7 de octubre de 1571. Mientras que en tierra peleaban los guerreros católicos sacrificados, y bien en la tierra, hombres y mujeres, niños y adultos, rezaban el Santo Rosario. Entonces, Rosario, 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 penitencia, y si queremos que rápidamente nuestras oraciones suban al cielo y bajen las bendiciones, no olvidemos las alas que son la caridad. Santo Agustín dice, si quieres que tu oración suba rápido y baje la bendición, dele por alas, 2 alitas, la limosna y la oración. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.